La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Víctor Hugo, alias el Beli. ¿Qué tal, mi gente bonita? Espero se encuentren bastante bien. ¿Cómo han estado? Sean ustedes bienvenidos una vez más a su podcast Dos Músicos con Mucha Historia, en donde mi estimado amigo Carlos Zúñiga y un servidor, Antonio Padilla, pues intentaremos enamorarlos y compartirles un poco de arte, cultura e historia. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo has estado? Muy bien, Padilla, muy bien. Aquí estamos después de ya algunas semanitas de no sacar algún episodio, pero tenemos excusa porque pues estábamos trabajando, terminando algunos proyectillos por ahí, grabaciones. Se nos complicó un poquillo, pero aquí estamos, ¿no? Sí, con mucha chamba. De repente, pues no es fácil, ¿verdad? Tener sida y... No, perdón. No se crean. Sí, definitivamente muchos talleres, talleres iba a decir compromisos, pero sí, es que tenían que ver con un taller en el que trabajo de niños cantores. Pero mira, aquí estamos con gustos para compartir lo que es música en este episodio. Y oye, Padilla, por favor, hazme el honor de presentar a nuestro gran invitado que está ahora compartiendo un espacio en su gran apretada agenda, ¿no? que se dignó a darnos un espacio. Sí, o sea, tenemos la dicha de tener un licenciado. Un licenciado en música. Maestría, ¿no se han enterado o qué? Y creo que es el primer licenciado, ¿no? en música de la licenciatura de aquí. Se me hace que sí, no lo sé. Habrá que checar. Habrá que checar qué onda. Pero nada, es broma. Nuestro buen amigo que vamos a presentarles a continuación a nuestro público, pues él es nuestro querido compañero Edson Ramos. Muchas gracias por invitarme. Siempre les digo, nomás me mandan saludos en los podcasts, pero no me invitan. Es que eres bien saludable, viejo. En los 4 episodios que hemos sacado está Edson. Sí, siempre. Es que la verdad que vienes mucho a nuestra memoria. ¿Qué estará haciendo Edson? Hay que mandarle unos saludillos. Hay que mandarle un saludillo, ¿no? Nuestro amigo licenciado. No, viejo, pues mira, es un gusto que estés con nosotros. Ahorita, pues irás viendo cómo vamos platicando al respecto de música, de estas artes que tenemos en nuestra primera temporada. Y pues, ¿qué onda, viejo? ¿Comenzamos? Comenzamos. La canción es la voz de nuestra necesidad lírica y de nuestro derecho legítimo. Con ella, el hombre se consuela en medio de las fatigas del trabajo y de las no menos cansadas durezas de los sentimientos. Cantamos o cantan por nosotros, como gratitud, para la bienvenida y la despedida. Buscamos la entonación que merecen nuestras emociones en cada invierno o primavera que nos sobreviene a destiempo. Wow. Pues hoy hablamos de música master. La música, nuestra especialidad, ¿no? Sí, pues se supone. Se supone, ¿verdad? Era justo y necesario ya. Sí, la verdad que sí. Yo creo que va a estar bastante ameno precisamente porque es eso, ¿no? Es algo en lo que vivimos, acostumbramos y demás. Y pues vamos empezando. Te explicamos como invitado más termina la primera parte, o si ya lo han notado en otros programas, pues vámonos nutriendo con ciertos datos, ¿no? Que tenemos que compartimos al respecto del arte o del tema que vamos a tratar. Seguido de ello, pues esperamos escuchar tu opinión, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Lo compartimos, lo discutimos, pero en esta ocasión vamos a hacer una dinámica algo especial, porque tenemos una sección de preguntas directas así para el invitado, para que nos enriquezca bien chido, para que le sufra. Para que sufra un poquillo. Pero miren, les vamos compartiendo un poquito del material que nosotros utilizamos en la música, ¿no? Que es el sonido. Déjenles explico que una onda de sonido puro puede ser representada por una función sinusoidal, o sea, esto se refiere a una función del seno, matemáticas, o una curva, las curvitas que comúnmente vemos dibujadas para representar, pues eso es así como se representa, ¿no? Y en este caso particular, en esta función o en esta fórmula hay 2 parámetros
que se pueden hacer variar. La amplitud de la onda, la cual cambia el volumen de suave o fuerte. O sea, alguien le ha subido al estéreo, pues sube el volumen, a eso nos referimos. Cuando te suena la bocina cartonada, ¿no? Ahí estás cambiándole la amplitud del sonido. Con tu sonido en el sur, ¿va? Pasando Sí, de hecho. ¿Quién ha escuchado a su vecino con su surada fantástica? Hoy me llega la... Saludo a todas las personas que tienen un sur. Yo incluido, gracias. Y también el otro parámetro, que se puede variar, pues es la frecuencia de la onda. Y esta cambia pues los valores de graves o agudos, que por lo regular graves o agudos los conocemos como el trinar de un pájaro, pues es un sonido agudo, ¿no? Que se escucha como delgadito, como chiquito. Ajá, y a lo mejor, no sé, el rugido de un león ya es un sonido un poco más grave, ¿no? Sin embargo, en un instrumento o en nuestra realidad, pues no suena igual. No suena un sonido puro. ¿Y esto a qué se debe? Pues es sencillo de explicar, ya que las cuerdas tensas de un violín, por dar un ejemplo, no vibran libremente, pues estas están fijas en sus extremos. Por ende, la forma en la que se mueven son determinadas y a esto le llamamos armónicos. O sea, Master, lo que está pasando, o sea, imagínense una cuerda amarrada de este punto a este otro punto de mi mano, o imagínense quien nos está escuchando por medio de Spotify o que no está viendo el video en YouTube. Recuerden una guitarra, ¿no? Tensa de ambas partes. Y esta al sonar, ¿verdad? Pues se mueve que no nos podemos dar cuenta de qué tan rápido, pero se mueve de una forma tan variada, pero es debido a que están fijas de las puntas. Y la primera forma en la que se mueve, o el primer armónico, pues es sencillo, nada más nos hace una curvita de aquí para acá, de extremo a extremo. La segunda forma hace dos curvas diferentes, una sube y la otra baja. La tercera pues hace tres y así sucesivamente nos van haciendo curvas, y a esto es a lo que llamamos pues armónicos, o a lo que se conoce como armónicos. Pero realmente creo que no hay un sonido puro tal cual en la naturaleza, o sea, porque también este sonido puro al que hemos podido lograr llegar es gracias a instrumentos pues, y a la tecnología, ¿no? Más bien me refiero a instrumentos como estas herramientas, equipos electrónicos o computadoras, no sé, de últimas generaciones que nos pueden dar ese sonido, pero aún así es el sonido que emite la computadora, no es un sonido tal cual puro. Sin embargo, bueno, también les explico, ¿sale? Que estos sonidos que nosotros moldeamos, ¿por qué nos suenan a ese instrumento? Pues es que lo que pasa es que todos estos están vibrando a la vez con distintas amplitudes, ¿sale? Y eso es lo que nos crea un sonido más complejo que podemos escuchar como guitarra. Y ustedes sabían que si modificamos esta amplitud o de estos armónicos sencillos o simples, como el de una flauta, ese sonido puede llegar a sonar como el de un violín si yo le cambiara la amplitud, o sea, así de fantástico. Y esto es lo que nosotros moldeamos, para que vean que no nomás los arquitectos, según el podcast anterior, pues son fregones, ¿verdad? También en la música. No sé qué opinan ustedes, porque la verdad a mí me hace pensar toda esta reflexión, todos estos datos, que la música es arte o es ciencia. Fíjate, Padilla, que yo creo que son las dos, ¿no? Creo que toma de las dos. Yo me voy a ir por el arte. Yo considero la música como un arte primeramente por el medio que nos expresamos, ¿no? Nos da muchas sensaciones, mucho sentimiento, ¿no? ¿Quién no a lo mejor, quién no ha llorado con alguna canción? Bueno, hablando de música popular, ¿no? Pero ya si hablamos de música académica, o sea, hasta a veces el sonar de un acorde, con un simple acorde, con una simple nota, te puede transmitir muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? De que a veces cuando le enseñas a un niño a diferenciar entre un acorde mayor y un acorde menor, ¿no? Que dices, mira, esto es un acorde mayor, suena feliz, y este es un acorde menor, suena tristeza, ¿no? También creo que va mucho por ahí del lado del arte, por estas cosas de expresiones. También obviamente no nada más es felicidad y tristeza, ¿no? A veces es disgusto, a lo mejor cuando escuchas, cuando tocas un acorde disminuido, ¿no? Te dices, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando ahí, no? O sí. Simplemente a lo mejor en el acorde Tristán, ¿no? De Wagner,
que yo creo que están todas las sensaciones ahí mezcladas, ahí metidas, o sea, yo me voy por ese lado. Obviamente no estoy descartando que no sea ciencia, pero esa es mi opinión en cómo yo considero a la música que es un arte. Wow, yo creo que también me iría por, bueno, no sé. Por un momento digo, como arte, es que definitivamente es un medio de expresión, sí, ¿no? O sea, sí. ¿cómo de algo así tan matemático, tan científico lo pudiésemos decir, nosotros como artistas o como músicos que somos, bueno, pues lo tratamos de tomar para moldear, que digo tratamos de tomar porque pues la música no está cual tangible, lo que yo toco es el instrumento, ¿no? El instrumento pues, es como un arte, creo que era arte espacial, ¿no? De que no puedes tocarlo. Precisamente, entonces, ¿cómo a eso le damos forma y te hace, y te provoca y te estimula, ¿no? Un sentimiento de emoción o alguna idea en particular. Y tú, Edson, pues, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión, Master? Antes de pasar a esa pregunta, me gustaría comentar un poquito sobre, estaba escuchando lo que comentaba sobre el sonido y todo esto. Dale, Edson. Y me parece muy interesante porque aprovecho, bueno, para comentar aquí a los que nos escuchan, a los que nos ven, que yo me dedico pues principalmente a la composición. Y bueno, los sonidos musicales y los más conocidos que son los tonales, al final de cuentas son 12 notas, ¿no? Sí. Son 12 notas, entonces, ¿qué tan limitada es la música al pensar que solo tienes 12 notas que tú pues las mezclas y las unes, ¿no? Pero lo que hace a la música interesante es exactamente eso, los timbres. Porque una misma nota te lo puede dar un violín, una voz humana, te lo puede dar una licuadora, o sea, muchas... Una máquina de escribir. Una máquina de escribir. Hay concierto para máquina de escribir. Entonces ahí es donde la música abre su panorama a lo infinito. O sea, porque 12 son notas, digamos la relación con la pintura, 12 colores, por decirlo así, pero todos esos colores pueden provenir de diferente lugar y va a hacer que sea una experiencia nueva. Pasa en la música de cine, ¿no? La música de cine, al final de cuentas, armónicamente y todo eso es un poco sencilla, pero juegan con los timbres, ¿no? Para crear atmósferas. Sí. Entonces, me quedé pensando en lo que comentaba sobre los timbres y para mí como compositor ahí es donde está la gran ventaja y el gran interés en la variedad de la música. Órale, qué chido, fíjate. No me había dado cuenta de la importancia que puede tener simplemente el hecho de pensar en el timbre. O sea, en esa individualidad, porque timbre como tal, no nos imaginemos hacer timbre de tindo, sino a lo que te identifica. O sea, cómo tú adquieres una identidad, ¿no? Cómo sabemos que tú, o bueno, que el instrumento suena a violín, que suena a guitarra, que suena a esto, claro. O que Carlos pues tiene su timbre de voz, Exxon tiene su timbre de voz, y ahorita mismo que nos están escuchando, pues están disfrutando de estas delicias de diversidad de timbres. Sí, a pesar de que mi timbre ahorita es medio gangoso por una pequeña gripa, ¿verdad? Pero aquí andamos. Todo tranquilo. Sí, y seguramente los compositores buscan algún timbre específico para ciertas obras. Sí, fíjate que es lo que me gusta, perdón por interrumpirte, perdón. Es lo que me gusta de los compositores, ¿no? De que tratan de siempre de ir más allá de lo que están creando. Por ejemplo, crean una obra y siempre lo que me gusta de ellos es de que tratan de superar esa obra. Y así como lo dices, o sea, experimentando, buscando siempre innovar, ¿no? Porque por ejemplo, ahorita que estamos por ejemplo, en música contemporánea, podría decirse, o sea, hay muchísimas técnicas y muchísimas cosas que pueden meter, y solamente con música tonal. Ahora imagínate con la no atonal, pues, o sea, sí. o con la simple el hecho como de que sean, como lo que hablamos en el de no recuerdo si fue el primer episodio que hablamos de Xenakis, que hace fórmulas, o sea, en sus composiciones, o sea, y no hay una tonalidad, pues, o sea, dices, ¿qué pedo? ¿Cómo se lee esta madre? Es que definitivamente hay una gran gama de moldes, podemos decir, o de estructuras o formas de organizar, pues, estas sonoridades, ¿no? Al tener esa diversidad es como podemos explorar más y más y más. Y es lo que hace falta también, o sea, de que la música es ciencia o arte, también es ciencia, o sea, aquí lo está diciendo Edson también con las tonalidades, o sea, de que hay muchísimas, con las fórmulas que usa este compositor, Xenakis, o sea, sí. para componer, o sea, por eso digo, yo creo que es de las dos, pero yo en la opinión que di me voy más por el Sí, claro. Creo que querías opinar, Master, no sé si... Respecto a esa pregunta de ciencia y arte,
A veces se me hace un poco conflictivo Sí. estas definiciones, ¿no? Tan filosóficas. Este sincretismo, ¿verdad? Este De sincretismo, ciencia o sí. arte. A la música yo no me causa mucho conflicto y se me hace muy complejo concebirla como una ciencia, ¿no? Creo que la música tiene técnica y eso me parece un poco diferente a llamarlo ciencia. Sí. Creo que la música tiene sistemas técnicos que nos ayudan a hacer moldes, como lo comentabas tú, que claro, hay sonidos, que los sonidos es físicos, ¿no? Pero como pensamiento, yo siempre digo, la música es arte, pues. Recuerdo una vez que estaba platicando con un amigo, ¿no? En esos pistos que muy... Pistos de músicos, ¿verdad? No, Esas era una emo fest. Tienes que invitarnos a una de Y ya, esas. me acuerdo que estaban ahí con los amigos, ¿no? Y todo eso, y había un filósofo, yo músico, un enfermero, ¿no? Güey, parece chiste mexicano, ¿no? Había un enfermero, un músico y un filósofo. ¿Qué va a pasar, no? Y ya, pues el filósofo siempre haciendo sus preguntas, ¿no? Sí, para sí. generar conversación. Ya decía, oye, él es músico, él se dedica al arte. Y me acuerdo que el enfermero dice, qué padre, que el arte es bueno y todo eso, ¿no? Y ya dentro de la plática dice, fíjate que la enfermería también es un arte. Y así, excuse me. Dice, sí, hay una clase en donde nos decían, la enfermería es un arte porque uno busca con su expresión ayudar a los demás y todo eso. O sea, y creo que estos dos conceptos de ciencia y arte, podemos encajar muchas cosas ahí, ¿no? Sí, podemos sí. encajar demasiadas. Y a veces, hasta no sé, está las bromas que luego dicen así con una chava, es que eres arte, ¿no? Y luego le dices Ahorita. Y entonces, estos conceptos que antes estaban muy limitados, el arte a las bellas artes y todo esto, ahora son tan complejos y tan grandes que podemos englobar varias cosas en ellas, ¿no? Sí. Pero respecto a la pregunta, yo concibo siempre la música como un arte. Un arte porque es un lenguaje que nos ayuda a la expresión de ideas y sentimientos, tal cual. Entonces, para mí, música va ligado totalmente al arte. Sí, y fíjate, eso que dices es muy interesante porque es lo que hablamos en el primer episodio, de que si todo puede ser arte, o sea, hablábamos, por ejemplo, del arte, así como dices, de enfermería, ¿no? Uh-huh. El arte de la enfermería, o sea, ya ahorita en este siglo contemporáneo, o sea, y como dices, hay muchas cosas en las que puede ser arte, pero a veces también depende como de la técnica. Sí, claro. Fíjate que en estas semanas tuve la oportunidad de iniciar clase de artes en una secundaria y precisamente Y ya les pusiste acá a Aristóteles y por eso. supuesto, y Platón y todo. Órale, Órale, chavo. Adorno. Adorno. Vámonos, derecho a la flecha. Lo dirás de broma, pero sí leímos unos parrafitos por ahí. Muy buenos. Mira, Padilla, por eso los borros han de decir, no, venía clase de arte, ya no voy a... ¿Sabes qué se fumó el maestro? No, pero a lo que iba después de los flashbacks que poniéndome a investigar para hacer la planeación de la clase, consulté al doctor en artes Antonio García Villarán, que de hecho es youtuber o cultuber, que Sí. de hecho por ahí en algunos de los mensajitos nos lo recomendaron, ya lo habíamos escuchado, después habrá la oportunidad de hablar de él. Pero me agradó mucho la definición de arte que nos daba o que compartía, en donde también coincidía que muchas cosas pueden ser arte, pero Hay muchas cosas. pero, que también. pero aquí la cuestión es totalmente subjetiva y además de qué estamos hablando, si de una bella arte o de arte, porque el arte pues requiere, bueno, es la habilidad para poder hacer algo, Sí. ¿no? Y eso lo encontramos también en la Real Academia de la Lengua Española. Un diccionario. Ajá, diccionario como tal, es la habilidad esa. Entonces, si tú tienes la habilidad, pero es eso, hay que tener habilidad, Sí. que es la técnica en sí. Entonces, sí pueden caber muchas cosas, pero ya hablando de estas bellas artes, que ya también el concepto de bellas artes, pues está, o de bellas, se está movilizando, o está cambiando, no planteaba algunos pasos por los que el arte pasa primeramente para ser considerado arte. Y el primero es el rechazo, no te gusta. Es como que, ¿qué es eso? O sea, cuando hay algo nuevo, cuando sabes que es nuevo, lo primero es el rechazo, no. Sí. Después viene una resistencia, es como que, bueno, no sé, pero tal vez sí, pero no, ¿sabes qué? No te vamos a dejar exponer, pero ya está habiendo movimientos más de ese tipo. Luego una resignación donde, ok, bueno, pues sí, son una expresión,
Luego la aceptación, donde totalmente es como, ya hay exposiciones más libremente. La exaltación, donde esto es arte y ya se habla, total, se escribe de ello. Y la transmisión, donde lo compartes, ¿no? O en las escuelas vemos o se estudia al respecto de esto. Entonces, creo que es muy importante hacer este tipo de reflexión para saber si algo es arte, a final de cuentas, ¿no? Porque yo comentaba con mis chicos de la secundaria y créeme que tratamos de hacer cada quien una definición de arte y me sorprendieron bastante dándome ejemplos de cosas tan mundanas, tan comunes de la vida, como cocinar, como el arte marcial, porque es arte marcial. El arte de la gastronomía. Exactamente, un arte médico, entre otras cosas. Pero bueno, para no salirnos nomás por compartir, ahorita que estábamos viendo por qué arte o ciencia, pues por ahí, por ese lado. Y pasándonos a la parte de los moldes, les compartimos otros datos al respecto de cómo los músicos vemos estos moldes en nuestro material, cómo lo vamos encajando en ciertas vasijas, por así decirlo, para pues ir creando o innovando, ¿no? Les comparto que el primero de los moldes que llegamos a tener en la antigüedad, musicalmente hablando, son los modos o modalidades, que son una forma de organizar o distribuir, pues, mediante intervalos musicales. Un intervalo es la distancia entre un sonido y otro sonido, ¿no? Pero estos no necesariamente tienen una relación fija hacia algún sonido, son como mucho más independientes. Más depende de cómo tú organizas. Luego también tenemos el molde más común, que de hecho ahorita también lo disfrutamos en la música popular, que es la tonalidad. O sea, la tonalidad se refiere ahora sí que a una relación de alturas que establece una nota como centro tonal o tónica, nosotros lo llamamos, y a la cual las demás notas restantes pues tienen una función subordinada. O sea que, bueno, más bien, les voy a dar un ejemplo. ¿Quién no ha escuchado un mariachi que termine tan, ta, tan, tan? Mi querida cadencia perfecta. Cadencia perfecta. Sí. Quinto primero. La vieja confiable. Ándale, la vieja confiable. Bueno, lo que nosotros llamamos como cadencia perfecta, quinto primero, o pues un acorde, segunda a primera, a veces se le llama también, que puede ser un acorde de sol hacia do, es como una naturalidad de cierta tensión sonora que a fuerzas te hace conducirte a una relajación o distensión, ¿sale? Entonces nosotros tenemos el tan ta tan y pues si lo dejo ahí se siente inconcluso, pero cuando cae suspendido, tan, ¿no? Tan, exactamente, entonces a fuerzas nos conduce para allá y a eso nos referimos nosotros como tonalidad en la música. Después surgió otro molde, otra vasija, porque pues, hagan de cuenta que cada vez que llegaba alguien nuevo, rompía y empezaba a armar de eso mismo anterior, pues algo diferente. Y tenemos lo atonal, que se refiere a que es un sistema musical que prescinde, o sea que no necesita de una relación de los tonos, ¿sale? En una obra. No necesita un tono fundamental y ni tampoco tiene esos lazos armónicos o funcionales en su melodía y acordes. ¿Sale? No estando sujeto a las normas de la tonalidad. Y aquí a lo mejor Edson nos puede platicar un poquito más, como para que la gente entienda, quien no conoce de música o que nos está escuchando desde su perspectiva de otras artes, qué es lo atonal, Master. Muy bien. Para comprender antes esto de los moldes, es necesario como ver el contexto, ¿no? También histórico. Entonces, hablar de atonalidad, estamos hablando del siglo XX, siglo en donde se llevaron 2 guerras mundiales. Y esto generó muchos revuelos, tanto científicos, artísticos, y probablemente bajo esta premisa, bajo este contexto, es que los compositores buscaban romper con lo que fuera del pasado, como buscando nuevos horizontes, ¿no? Sí. Entonces, siempre el contexto social influye en la música, ¿no? Influye en las artes, bueno, influye en todo, pero las artes siempre se rigen por el contexto social. Y el atonalismo, pues hay grandes exponentes dentro del siglo XX. Está Igor Stravinsky, que también usó la música tonal, con el dodecafonismo. Está Schoenberg, con el serialismo. Y Julián Carrillo también. Mexicano. Que es mexicano. Entonces, para que los demás puedan comprender, los que nos escuchan, bajo este contexto de guerra, los compositores buscaban innovar, buscaban nuevos caminos, y cansados de arrastrar siglos y siglos atrás de un mismo molde,
Lo que buscaban era hacer algo contrario a eso. O sea, totalmente. No buscaban innovar, buscaban darle la contra, como un antihéroe, ¿no? A la tonalidad. Pues, por ejemplo, también se podría decir como que, a lo mejor no del siglo XX, pero se podría decir como lo que hizo Beethoven, ¿no? Con sus sinfonías, de que harto con las sinfonías de Haydn, y dices, no, yo quiero hacer algo, y puso la heroica y se cagaron todos, pues dices, güey, qué pedo que está haciendo este vato, ¿no? O sea, o sea, está muy chido lo que dices, pero también yo diría que ese fue como de los primeros que dijo, no, ¿sabes qué? Chingue se va la el primer rockstar. O sea, ándale. El primer, ¿cómo se podría decir? Rebelde. El rebelde. Y está ligado con lo que decía Padilla, la negación, ¿no? Sí. Era lo nuevo, la negación. Y ahorita, o sea, a Beethoven lo vemos como el máster, ¿no? Ajá, sí. Y en su tiempo era como que lo negaba porque era lo nuevo. Y el atonalismo todavía se sigue negando, pues, o sea, hasta la época, sigue siendo como algo... ¿En qué crees que estemos? ¿Que estemos en resistencia o en resignación ya del atonalismo? Uf. Digo, porque ya entra, o sea, ya se estudia tal cual. A lo mejor no llegamos al punto de una exaltación generalizada, o no lo sé, porque realmente, pues es que lo estamos como que viviendo, ¿no? De alguna manera, estábamos todavía en contexto. Pero ¿tú qué crees? Yo creo que todavía se hace una resistencia, pero aparte es una resistencia natural. Porque ahorita que está muy de moda esto de la neurociencia, que también han estado investigando un poco, que todavía no es como verdades así científicas, ¿verdad? Todavía sigue en estudio. Pero recuerdo que vi un concierto en vivo, ahorita voy a buscar el nombre, en donde él empieza con la asamblea a que interactúe, ¿no? Y le dice, a ver, se para en un cuadro, en el piso, y dice, vamos a cantar todos. Do, ¿verdad? Y luego brinca a la derecha, re, y se reza. Do, re, do, re. El de raspas. Sí, Bobby McFerrin, ¿no? Creo que sí se llama. Y fíjate, empieza do, re, hace un tercer salto y la gente no estaba cantando la nota, nomás y cantan do, re, mi, re, do, re, mi, re, do, re, mi, y los tiene así como 2 minutos, y cuando hace el cuarto salto, que deberían cantar do, re, mi, fa, cantan do, re, mi, sol, o sea, cantan sol, y fíjate, esos intervalos es una de las escalas más antiguas que tenemos. Desde Mesopotamia. Entonces, la neurociencia ahorita dice, probablemente traigamos cargas genéticas sobre los gustos estéticos, ¿no? Entonces, yo creo que en el atonalismo existe todavía una resistencia, aparte de que es nuevo, creo que es por tendencia natural que buscamos ciertos sonidos, ¿no? Y también cultural, de cuando crecemos, obviamente, si tú toda tu infancia escuchaste banda y te ponen otro tipo de música, X, pues te vas a inclinar más por la banda. Igual pasa con el clásico, ¿no? Traemos cargas naturales y sociales que vamos adquiriendo, y la atonalidad no ha sido lo suficientemente popularizada como para ser un general. Entonces yo creo que todavía existe esa resistencia. Ok, es súper interesante, la verdad que... No manches, qué chido. Ya quiero ser licenciado. Es carrilla, que es coto local, pero la neta es que te escucho, y al menos para mí de momento suena con mucha lógica, con mucha razón. De hecho. Y sí, yo también concuerdo que estamos en una resistencia. Un rechazo diría que no, precisamente por lo que comentábamos, que ya se estudia, ¿no? De alguna manera. Entonces, de alguna forma se ha divulgado, ha entrado, ¿no? Lo tratamos como que de analizar ya y tratar de asimilar. Pero las escuelas aquí hay otra cosa. Interesante lo de la carga. O sea, decía eso sobre una resistencia atonal, pero ¿crees que el estado aquí de Nayarit esté en una resistencia tonal? Por ejemplo, de lo que decías, ¿no? De que a veces nosotros damos conciertos, ¿no? Yo decía que les ha tocado, y a veces, pues es vacío, ¿no? Dices, chale, o sea, porque la gente no está muy acostumbrada. Pero, o sea, no estamos tocando conciertos contemporáneos, o sea, decimos, bueno, hay que darle a la gente algo que sea digerible, ¿no? Por eso digo tonal. O sea, ¿crees que también aquí en el estado estemos, la población está en una resistencia también? Al no consumir, no es que digamos de que no, tienes que ir a mi concierto, no, pero a lo mejor puedes consumir otro tipo de música también, no necesariamente, porque pues claro que hemos visto de estos conciertos de banda en donde es gratis, en donde son de a 1,000 pesos el boleto y se llena, ¿no? Y a veces
ponemos un recital de nosotros y entrada gratis y ves a tu familia, a tus compillas y dices, bueno, pues... Pues sí, ciertamente. Mira, yo aquí antes de que Edson nos comparta, creo que precisamente tiene que ver con lo que él mismo comentó del contexto, del cuándo y dónde, inclusive desde el arte, ¿no? Cuándo y dónde es arte, pero Sí. aquí mismo también entra, ¿no? Pues para esas personas, para la subjetividad que ellos tienen al respecto de las artes, ellos van y disfrutan ese arte, ese es el que les ayuda a expresar, ¿no? Sí, Y es el que además socialmente, o sea, el dónde estás socialmente, pues está un poco más arraigado, tenemos más carga o las personas tienen más carga de este peculiar género, ¿no? Entonces yo creo que por eso influye muchísimo más que resistirnos a una tonalidad que conlleva a la función social que tiene. Porque mientras, no sé, 40 personas van a ir a un mini foro a escuchar una obra de un cuarteto o de un solista, pues miles van a ir y pues bien dicen que entre más corriente, más ambiente. Bueno, no es que sea corriente, o sea, pero creo que entre más, o tenemos como que esa idea también arraigada, entre más mejor, ¿no? Entre más gente con la que pueda compartir, con la que pueda convivir, con la que pueda tener una experiencia a lo mejor que no sé cuál va a ser, pero que estoy seguro que entre más gente me pueden asegurar una experiencia grata, Sí, mejor, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. No sé, ¿tú qué opinas, Master? Y si no, ahorita vamos pasando. Yo aquí pensaría nada más así muy rápidamente en 3 puntos generales respecto a esto que comentaba Carlos. Uno, creo que en sí no se resisten como a lo tonal, pero sí a lo que hablaba Padilla de los moldes, ¿no? Sí. Porque están acostumbrados a ciertos moldes. Y la música es muy poderosa. La música se ha utilizado para cosas buenísimas y para cosas malísimas. O sea, la música puede generar revoluciones, la música puede generar guerrillas, pero también puede generar paz. O sea, hubo muchos movimientos de ambos lados, ¿no? Y ciertas personas han utilizado la música para eso, ¿no? Sí. Incluso ahorita la industria musical es eso. ¿Qué pasa en las disqueras? No te contratan como lo experimental, te contratan lo que va a consumir la gente, ¿verdad? Y Música que ahorita, de masas. que sea música de masas, que ahorita sea reggaetón, que es como el molde universal, por así decirlo, que en todo el mundo pega, Sí, o sea el país que sea. Entonces yo creo que por lo menos aquí en Tepic las personas están acostumbradas desde años atrás a un molde regional, que cuando ven algo nuevo no es que lo rechacen, más bien no sienten esa atracción, porque ciertamente psicológicamente ya están como, no quiero decir así como vacas acá, así ya categorizadas, pues. Pero sí pasa, pues, sí pasa psicológicamente. Y eso yo creo que se puede corregir escuchando, pues, a lo nuevo, muchas veces. Exacto. Yo recuerdo a Yoko Ono, ¿no? Que tiene este concierto. Yo dije, qué pedo, ¿no? Se me hizo bien loco. Pero me puse a escuchar una semana como 5 veces diario esa rola que estaba cantando. Y empecé a sentir sentido en la música, te lo juro. De escucharlo tanto. Entonces yo creo que cuando acostumbramos a nuestro cuerpo a ciertos sonidos, pues hace una tendencia, ¿no? Por gustos. Entonces creo que aquí pasa igual. Lo que siento que se debería hacer para corregir eso, pues es la divulgación, que a veces es lo que más cuesta, ¿no? Porque no hay apoyo, porque... Ciertamente. Mucho debatir, pues... después de pasar a esta parte de datos importantes, relevantes, que ojalá que si a alguien le sirva, pues nos cite por ahí, ¿no? 2 músicos con mucha historia. En mi tesis. No es cierto, no lo hagan, muchachos. Vamos a pasar a una nueva sección que hemos preparado de preguntas, en donde curiosamente vamos a hablar varios puntos de los que pues, hemos tocado aquí en la charla, pero esto ya como con más libertad, ya más fuera de lo anterior. Y ahí les va. ¿Quieren que empiece en orden o a Tim Marín? Lo que diga, mire, podemos pensar que es el azar, la suerte, el caos, el universo, la providencia, ustedes sabrán. O así, derecha la flecha. Yo como sea, Padilla, tú dale. Vamos por unas sencillas para irnos conociendo un poquito más, ¿sale? Compartirles, ya después de todas estas locuras de repente que comentamos, ¿por qué me gustaría saber cómo decidieron un día estudiar música? ¿Cómo decidimos cada quien para que la gente haga más contacto con nosotros, ¿verdad? Sí, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Exxon y soy un enfermo alcohólico. Sí. Hola, Exxon. Música, rápido.
Alcohol. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. De hecho, fíjate que había escuchado cuando estaba investigando al respecto pues, del tema del día de hoy, que la música ayuda a que bebas más rápido. Si te tardas en beberte 1 litro de cerveza en unos 15 minutos, te lo bebes en como 11, se supone. Una investigación comprobada. La música estimula de muchas maneras. Sí. Pero bueno, ustedes compártanos, chicos. Vamos compartiendo todos. ¿Cómo decidí estudiar música? Bueno, yo estaba en la prepa y a mí siempre me ha gustado mucho la ciencia, sobre todo la física. Entonces, cuando estaba en la prepa estaba en físicos matemáticos, pero desde pequeño siempre me llamó la atención la música y yo empecé pues en academias de música con el maestro Héctor Gutiérrez, señor director, cuando tenía su academia. Iba a batería cuando tenía 8 años, ya me enseñó. Y ya después entré a la Escuela Superior de Música y eso, pero digamos que era como un hobby, pues, como alguien que va a karate, ¿no? Cuando estaba en la secundaria. Para mí era eso. Entonces, en la prepa empecé a agarrar como más fuerza, empecé a investigar más, como de la UDG, las carreras aquí en la UAN y todo eso. Y yo tenía 2 opciones, digo, bueno, estudio física, la licenciatura en física porque me gusta mucho, o estudio música, ¿no? Pero empecé a empaparme más como en los conciertos, empecé a ir a ver conciertos tanto en internet como presenciales de orquestas, de esto, acá. Y la verdad, pues yo me enamoré y dije, esta es mi pasión, o sea, me aventé, así tal cual. Puede que, mamá, quiero estudiar música, está bien. Y vámonos. Y siento que ha sido la mejor decisión de mi vida. Ah, qué impresión, Master, no fuertes declaraciones. Fuertes. ¿Y tú, Master Carlos? Fíjate que yo también, como Edson, en la época de la preparatoria, obviamente yo era también un chavillo que escuchaba música a diario, pero nunca había tenido un acercamiento con un instrumento. Fue por 2 amigos, que curiosamente uno tocaba guitarra clásica y el otro guitarra popular. Y los fui escuchando y dije, no manches, yo quiero hacer eso, o sea. Sí. Y yo, la verdad, yo sí después de la prepa, yo sí quería estudiar música, dije, no quiero hacer otra cosa. Pero, bueno, yo en ese tiempo la única escuela de música que conocía era la Superior de Música. Me fui a inscribir y todo porque mi amigo que tocaba guitarra clásica, pues estaba estudiando carrera técnica y yo sabía que en ese tiempo, pues a lo mejor la carrera técnica era algo, ¿no? A lo mejor te daba algo, ¿no? Pero pues el director que estaba en ese tiempo, no voy a decir su nombre, tenía una política de no mayores de edad. Y yo ya tenía 18 y obviamente no me aceptaron, me dijeron que había talleres y dije, no, es que no me interesa, yo quiero carrera técnica. Y obviamente en ese tiempo mi mamá pues no me dejaba salir a otros estados a estudiar por dónde te vas a quedar, cómo le voy a hacer. Total que me metí a estudiar otra carrera aquí en una universidad privada. Pero fui aprendiendo como autodidacta en guitarra eléctrica. Yo empecé guitarra eléctrica. Órale, qué chido. Después conocí a Francisco Cárdenas, el Paquito. El buen Paquito. El Paquinqui. Él fue el que me dijo de la licenciatura en música y fui adentrándome a estos conciertos que hacían ustedes en el festival del Sonoris Arte. Fui a la primera y la segunda edición, me fui empalpando ahí y dije, yo quiero la licenciatura. Y la verdad que la música me ha dado mucho más felicidad que mi otra carrera. Wow, creo que al final de cuentas... Dinero no, pero felicidad. Dinero no, pero felicidad. No, la verdad estoy muy contento, la verdad. Yo creo que sí ha dado los dos. A lo mejor no ¿Sí? se puede los dos al igual, o sí, tal vez, no sé. Creo que más de uno que de otro, pero qué bueno que nos ha dado los dos. Bueno. Qué chido, viejo, qué chido. Yo les comparto así súper rápido, miren. No lo hagan, muchachos. Yo me salí de contaduría y me fui a música. Ya, fin, se acabó. El Conta Padilla. Sí. Pero contigo puede familiar, ¿no? Apliqué un Padilla y vieja y confiable. No lo hagan mucho. Bueno, sí, mi papá es músico también de profesión, profesor en la Universidad Autónoma de Nayarit. Y puedo decir que hay influencia por escucharlo o verlo en sus presentaciones o estudiar y demás. Sin embargo, nunca hubo una presión por parte de él. Jamás fue, te voy a meter un curso o esto o aquello. No, siempre nos dejó libre. Nunca estudiamos de chicos. Si acaso un curso de verano ahí, algo leve. Y ya estando yo en la carrera de contaduría, así, Master, yo me sentí insatisfecho con la vida. Y me salí y dije, pues mientras, para no estar nomás de okis, antes de que existieran los ninis, pues le pregunté a mi jefe si habría oportunidad de que en la escuela donde él trabaja, pues habría ahí un cupo. Y me dijo que sí, todavía había oportunidad de aplicar examen y todo. Y pues va, mientras ahí estaba, en lo que yo pensaba
qué estudiar y me fui enamorando de la música y dentro. Ya tener la experiencia fue como que, órale, qué chido. Yo quiero estar en este contexto, no importa si termino como barrendero en un teatro, pero estar en un teatro y no tener la experiencia. No importa si termino haciendo un podcast, no importa si termino haciendo un podcast, que nada que ver con lo que yo hago, pero bueno. Sí, y pues así. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque ya se está sintiendo aquí como que sabrosón. Vamos a saltearla y les pregunto, ¿peor y mejor experiencia en la música? Peor y mejor. Peor y mejor experiencia. Vamos a empezar con Carlos, chiva. Y vale. Te la voy a poner así. ¿La peor quieres que te la cuente yo como solista o con ensamble? Es que el máster, como sabrán, él es solista, pero también está en el ensamble Catet. El ensamble Catet, por favor, síganlos en Facebook, YouTube, Instagram. Por eso te la digo. ¿La quieres de solista? Tengo experiencias malas. La que sea peor. La peor de todos. Yo creo que con ensamble, máster. Y quémalos a todos, quémalos. Y si me escucharán los del ensamble, aquí les va la peor. Creo que todos van a coincidir conmigo. Fue un diciembre, no recuerdo si de hace 2 años, creo que fue hace 2 años. Nos invitaron a un concierto ahí en la feria navideña. Ya ven que por lo regular cuando vas a dar un concierto te piden el RAI técnico, ¿no? No es que nos sintamos acá de que, es que yo quiero que esté todo, no, sino para simplemente agilizar el proceso, ¿no? De la como de sillas, sonidos y cosas así, ¿no? Total que llegamos, nos citaron 1 hora y estaba una obra de teatro donde salía Elsa de Frozen y otros personajes y dije, vaya, qué crossover, el Avengers se queda pendejo con este crossover, ¿no? Total, vimos que no había nada, que ya había terminado y nosotros de que, ¿y nuestras cosas qué onda, no? Sillas sin descansabrazos por la guitarra y nos hicieron ir por las sillas a nosotros, así, empezando por ahí, es que saben que pues no hay sillas, están más allá, ¿no? Y pues ahí vamos por las sillas, o sea, nosotros, o sea, no es de que, no, yo quiero que me tengan las sillas, no, sino que simplemente para, como lo digo, para agilizar el proceso, ¿no? Total, ya trajimos las sillas, no habían instalado el sonido, no había llegado ni el sonido, apenas estaba llegando, estábamos tocando al aire libre con frillazo y saben que cuando hace frío, pues la neta, tus dedos no arrancan, ¿no? Sí, no, Total que nos musicalizaron, para los de Spotify estoy haciendo comillas aéreas, y total que nos musicalizaron y era un sonido culerísimo, así machín. Es la primera vez que no tocamos todo, la verdad. No estaba sonorizado nada, no nos escuchábamos nada. Yo volteé con mi compañero Edgar, que también es del ensamble. Él es primera guitarra, yo soy cuarto, así que las distancias acá. Le hice con la seña, así como con la seña con el cuello de que, ya sabes qué, no, vámonos. Y nos paramos y nos fuimos. Fue una experiencia súper culerísima, la neta. Horrible, sí, suena. Y la mejor experiencia también fue con ensamble, de hecho fue la semana pasada. Fuimos beneficiados al participar en una final internacional de México Arirang, Concur 2020. Y no nos salimos beneficiados con algún premio, pero la verdad para mí fue una gran experiencia porque ves a músicos de todo el país y haciendo arreglos del Arirang, que es música, es el himno no oficial de Corea del Norte y Corea del Sur. Yo quedé maravillado, o sea, fue una gran experiencia, aprendí muchas cosas. Para mí ese fue con el ensamble, hay muchas más, ¿verdad? Pero esta es la que más recuerdo ahorita, de las mejores experiencias que he tenido. Fue virtual, ¿verdad? Pero fue una gran experiencia. Qué genial, viejo. Yo les voy a compartir la mía para dejar a Edson así como la cereza del pastel al final. Y así de... ¿Primero por la peor o la mejor? Pues no sé, vamos por la peor para después endulzarnos la vida. Sí. La peor experiencia dentro de la música, estudiar en Tepic. No es cierto. No se crean, chicos, no se crean. La neta, estudiar en Tepic ha sido de las mejores, aparte de lo chido de esta profesión. Pero la peor fue en una presentación que tuve también, curiosamente, al aire libre. Muchachos, muchachos, engargolen sus partituras, por favor, engargolen. Porque ya me imagino que no, estamos al aire libre, pues uno se va súper confiado, novato, emocionado por presentarte pues, por primera vez en un festival un poco grande de la ciudad, y chido.
No, pues yo no conté con el factor viento. No tenía de memoria las cosas y estaba algo nervioso. Y a media, o yo creo que 10 minutos más bien de la presentación, que se me vuelan todas las partituras. No, man, no. Me quedé en blanco y empecé a improvisar cosas que no. Que nada que ver. Y la neta fue como, machino, tengo que prepararme, tengo que estar al tiro y siempre hay que llevar un clip o engargolar las cosas. No, pues sí estuvo fea, la verdad no fue una presentación que fue grata, porque yo la esperaba mucho y ese factorcito que de repente por ser inexperto pues te derrumba todo, sí se siente un poco feo. Y de las mejores, por la neta, siempre hay un montón, de buenas experiencias que hacen. Y malas también, ¿verdad? Pero... Sí, claro. Pero definitivamente siempre las buenas, se llevan por mucho a las malas, ¿no? Las malas te hacen aprender, las buenas... yo les comparto dos, que así es súper rápido. La primera vez que fui al Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, lo disfruté enormemente como estudiante de música. Fue wow, no manches, extender mi panorama aparte de mi arte, que es la música, otros artes, está genialísimo. Y en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica es genial. Y otra fue llevar a mis chicos a Morelia en el 2018. Tengo un coro de niños y compartido, de hecho lo compartí con el maestro Edson. Fue nuestra primera salida en el país y ver a los chicos tan motivados, encantados, que en cuanto salimos fue, maestro, ¿y cuándo va a ser el siguiente congreso? Pues es cada 2 años, pero ver así y que crezcan mis chicos, porque he tenido otras. O sea que este año les hubiera tocado otra vez, ¿verdad? Sí, posiblemente les hubiera tocado. De hecho iba a ser en Sinaloa, sí nos iba a tocar, pero pues no se pudo. COVID. Y creo que dentro de esas mismas hay otra del concierto de Navidad del año pasado, pero yo creo que si no hubiera sido lo de Morelia, a lo mejor no se hubiera podido lo de este año. Entonces me quedo con esa. ¿Y tú, Master, peor o mejor experiencia? Tú participaste en la peor. Yo participé y no me acuerdo. Sí, tú eres el pianista, ¿verdad? No, me acuerdo que cuando recién estaba en la licenciatura, me invitaron a Guadalajara a tocar con la orquesta de... Ay, es cierto. Orquesta Esperanza Azteca, que iban a tocar con Armando Manzanero. Sí. En el palco. Sí. Y ya la que era la directora de la orquesta era maestra mía, la licenciatura, la maestra Fátima. Saludos, maestra. Que aquí está en Tepic, por cierto. Sí. Saludos. Pues Y me acuerdo que me tocaban 3 canciones de Armando Manzanero. Yo las estudié y todo en el... Voy a poner a mi currículum que acompañé a Armando Manzanero. Es cierto, a partir de ahí como que nuestra amistad también. Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo que la maestra Fátima dijo, pues hay que conseguir otro pianista más. Ya sé quién. Ya, sí, gracias. Gracias a la vez, no gracias. No, pues resulta que ya estábamos en Guadalajara, en el palco ahí y todo eso. Y ya pues llega la maestra y dice, van a quitar unas canciones que no se van a tocar. Y ya dice, y las 3 que hizo son las mías. Y yo no toqué nada. Y yo nomás me quedé sentado pasando las páginas a Rosy. Y ahí dije, pero bueno, no fue tan mala, pero sí me agüité porque iba empezando en la música, pues. Sí. Y estaba muy ilusionado. Y yo creo que el de las buenas es que, bueno, aparte de la composición y todo esto, también me dedico a la música sacra, en la catedral, en las misas. La música litúrgica. Así que por cierto, escuchen a Edson todos los domingos, ¿verdad? Los domingos a las 12. A las 12 por la misa de por 8N TV. Tepic. Buenísimo. Y creo que de esas experiencias de que cuando te llaman porque haces bien tu trabajo, o sea, que te llaman de otro, pues a invitarte, decirte, ¿sabes qué? Tú eres cantor de catedral, queremos que cantes esta misa. O sea, las recomendaciones son de las cosas buenas que me deja la música, que me hace sentir como bien. Qué chido, sí, definitivamente. Ay, Master, pues vamos con la siguiente. Ya nos vamos a poner un poquito más filosóficos. Creo, Master, música culta, música popular, música de masas. ¿Qué opinas al respecto? ¿De cuál me gusta o qué opinas? Pues, ¿cuál es tu opinión? Aquí no nada más. Ok, yo creo que las 3 son importantes y las 3 tienen funciones diferentes, para empezar, ¿verdad? No podemos categorizar la música por buena o mala, sino por función, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí la música que le llamamos culta, ¿no? O académica, a mí me llena como espiritualmente, pues. Pero la música popular me llena físicamente.
Okay. Entonces, y la música de masas, mucho más físicamente, ¿no? Entonces, no podemos comparar, por ejemplo, una cumbia con una sonata de Beethoven porque son, aparte que son contextos diferentes, son funciones diferentes. Y para mí, todas son importantes y engloba como esta gran palabra que es música, que la música es tan buena que te lo da todo, pero a la vez te lo quita todo, ¿no? Entonces, la música de masas, como dije, es muy poderosa, también ayuda como a generar movimientos. Música ha ayudado, yo creo, realmente que la música de masas ha ayudado a llevar a países a revoluciones, ¿no? A llevar a países a la libertad. Entonces yo me quedo con ese pensamiento que todas son importantes y que cada una tiene su función. Qué chida definición, bien bajada, bien bajada. De pechito. Tú, Master Carlos. Fíjate que yo también. Métenos en controversia. Igual que Edson, creo que las tres tienen su importancia en el mundo musical. Yo también, como Edson, con la música culta o la música académica, siento un gran placer siempre que la escucho, que la toco. La música popular también me ha dado muchas alegrías, ¿no? Y la música de masas también, ¿no? O sea, y que también dejarnos de este estigma, ¿no? Que se nos tiene a los músicos académicos de que no, ellos no escuchan popular. No mames, güey, o sea, cuando pisteamos ponemos Conjunto Primavera, nunca vamos a poner Vago, Beethoven, cuando tenemos una chela, una caguama, o sea, eso no va, vale. El color de tus ojos. Pero le queremos mandar un bonito saludo a toda la gente que les sigue cotorreando. Pero la verdad las tres me gustan y creo que también son importantes cada quien en su ramo. De hecho, hace poquito con un músico de masas vi en Facebook una publicación de un colega, no voy a decir quién, en el que criticaba que no sé si Bad Bunny había ganado el premio al compositor del año. Yo lo vi, lo leí y dije, es música de masas, o sea, sí, está bien, o sea, no pasa nada, o sea, para eso está, o sea, se escucha en YouTube, en Spotify. ¿Y cumple su función? Exactamente, cumple su función, que es reproducciones. Pues sí, ciertamente. ¿Y realmente creen que no pase nada? Ya ves que al principio comentábamos que, bueno, de alguna manera te mueve la música, causa revoluciones, ya lo decía aquí mi máster. Y si esa música nos lleva precisamente a caer simple y sencillamente en un círculo vicioso de más consumismo, de más música así nada más, y esa música es la que nos está pues relegando y nos quita empleo a muchos otros músicos, sí. No nada más clásicos, y no es por meterlo en controversia, sí disfruto yo también, pasando ahora a lo que yo opino de estas tres. Sí he disfrutado de música de masas, digo, las pocas ocasiones que he tenido la oportunidad de ir a un antro, pues a sacar ahí pues, todo el flow, ¿no? Perro hasta el piso. Sacar la polilla, barrer el suelo. Entonces, claro que al cuerpo pues le da el disfrute, ¿no? Es un momento de placentero. La música popular desde otro estilo, porque creo que la música de masas precisamente es la que se hace en plataformas ahorita, sí. Y es la que nace ahí y ahí es su función y si no hubiera plataformas, yo creo que no tendría un sentido o un origen precisamente, pero al ser de masas, o sea, al mover a tal cantidad de personas en el mundo, porque ya estamos viviendo un mundo globalizado, pues no creen que influyen de una manera tal vez pues no tan, ¿cómo decirlo? Sí, que suene feo o despectivo. Dale, Padilla, dale. Que apendeje a la masa. Bueno, pero a lo mejor a tener un desarrollo a tener un mayor desarrollo, ¿no? Porque creo que la diversidad, simplemente el hecho de tú tener, si lo vemos desde la parte biológica, ¿no? Antiguamente se creía que pues, se conservaba la sangre del linaje al reproducirse de la misma familia, ¿no? O cercanos, cuántas veces no, pero eso también comprobó que pues, puede causar enfermedades que no tan buenas. Entonces la diversificación pues, ayuda a desarrollar mejor, a una mejor evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Biológicamente hablando. Ahora, acá, ¿cómo influye? Yo creo que la diversidad pues, nos ayuda a desarrollarnos mucho más, pero pues no creo que aquellas personas que producen esta música busquen nuestro desarrollo, ¿no? Uh-huh. Y me interesa que consumas, porque estamos en cierto sistema que sí. Pues, influye en eso, ¿no? Sí, yo creo que sí, es lo que les interesa, ¿no?
que lo consumas, que lo compres, Claro. que te suscribas, o sea, eso es lo que... Entonces, bueno, es lo que yo opino, creo que hasta cierto punto sí no es tan beneficioso. Digo, sí lo he disfrutado, pero creo que no es tan beneficioso Sí. para nosotros. No sé si ustedes opinan lo mismo. Y en cuestión de la música popular y de la música culta, pues de la culta yo creo que todo es culto, ¿no? Porque culto es de cultura, creo. A menos de que me esté equivocando y por ahí me corrigen en comentarios. O al menos creo que toda la música, pues sí, nos cultiva. Y también así como desde dices, su principio. pues se podría decir que toda la música popular, pues es, la música popular es toda la música, ¿no? O sea, si nos vamos al barroco, Bach era popular en el barroco, o sea, ¿qué estás tocando? Alguna sonata popular de Bach o alguna fuga popular de Bach. Sí, y regresamos a este mismo concepto de en dónde es arte o cuándo es arte, según su contexto. Y creo que lo mismo. Y fíjate, creo que también, no nada más, más bien esta música culta, creo que cada vez acepto más el concepto de que es clásica. Porque una vez leía que esta definición o este concepto o esta concepción de clásico se refiere a que es todo aquello que vale la pena volver a interpretarse. O sea, así nació el concepto de clásico. Es por eso que los Beatles son un clásico. O sea, a pesar de los años, todavía se sigue escuchando, se sigue cantando, se sigue tocando. Y pues cómo no va a ser por ejemplo, un canto gregoriano. Si yo lo sigo cantando, si voy a hacer un servicio a la parroquia o no sé, que fue un canto compuesto hace 1000 o más de 1000 años, pues ahorita puede ser un clásico porque sigue valiendo la pena. Entonces toda esta música que englobamos como culta, a lo mejor no es culta, creo yo que es clásica, que sigue valiendo la pena ser interpretada. No sé qué opinan al respecto de ello. Yo es lo que yo les comparto, ¿verdad? Sí, pues ahí en el clásico podemos meter muchas cosas, ¿no? Y ya también depende de las perspectivas de las personas. Para algunos la música clásica es Elvis Presley, por ejemplo, ¿no? O sea, son los clásicos. Sí. Y todo eso. Entonces, para nosotros los músicos, también para comentarles a lo que nos escuchan, pues a nosotros cuando decimos clásico pensamos en un periodo, ¿no? El periodo clásico que entra ahí Mozart, que es como en el siglo XVIII. Por ahí, ajá, 1750. Sí, por ahí. siglo XVIII. Entonces, pero sí, ahorita que decías eso de la música de masas, realmente sí tiene mucho que ver el poder que tiene la música y puede mover masas, ¿no? Entonces, la música puede llegar a influenciar a las personas a un nivel descomunal y creo que sí, tiene que ver también con esto del capitalismo, como dices, estoy de acuerdo contigo y creo que sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pongo el ejemplo, ¿no? de la narcocultura, ¿no? También. Que como la música influenciaba a las personas y las hacían la tendencia que se interesaban por la cultura del narco, ¿no? O sea, a través de la música, a través de series incluso. Sí. Entonces, ahí sí puede ser peligroso, pero no sé qué tanto podemos hacer eso, porque hablamos del arte como un medio de expresión libre, ¿no? Sí, Y ciertamente, ahí- no y podemos ahí- limitar, pues, a final de cuentas. Al final es un problema esto de las políticas y la moral, ¿no? ¿Qué es mejor, limitar al artista Ajá. o controlarlo para buscar, no sé, es que es demasiado complejo porque Muy, muy filosófico. le das libertad al artista, pero al final mueve masas, ¿no? O lo controlas, pero al final tú eres el que estás decidiendo sobre las masas, lo que quieres para ellos, ¿no? Entonces, eso depende mucho del contexto. Aquí para nosotros, no sé, me recuerdo cuando comíamos comida coreana, ¿no? Que hacían Sí. los ruidos, ¿no? Que aquí no lo hacemos al comer, pero ya sí. O sea, es cuestión cultural. O sea, ¿quién decide? ¿Quién decide lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, ahí se me hace mucha controversia y yo creo que la postura sería dejar total libertad al artista en cuanto a la creación. Pero sí hacer conciencia con la gente, ¿no? Lo mismo pasa con el cigarro, ¿no? O sea, el cigarro es libre de que tú fumes siendo mayor de edad, pero te mete en conciencia, ¿no? O sea, si fumas te va a pasar esto, estás libre de hacerlo. Entonces creo que se podría hacer algo similar en la música de masas, ¿no? O sea, tú eres libre de escuchar la música que quieras, pero puedes tender a esto, ¿no? Escuchando esto, escuchando aquello, o sea, más bien generar conciencia, pero no limitar, pues eso creo que iría en contra de lo que buscamos. Concuerdo en esta ocasión. Fíjate, sí, bien importante, hace ratito mencionabas, y se me vino a la mente una frase que escuché también de Antonio García Villarán, que más bien él cita a otro artista amigo de él, que dice, el arte no es, sucede. Entonces creo que ahí está la libertad, ¿verdad? De que sucede, pues van a suceder cosas buenas, malas o como sea, no sabemos, pero van a suceder. O sea,
Y creo que ahí es donde se tiene el valor, ¿eh? Y vamos a pasar a la última pregunta de esta sección de preguntas. Híjole, dale. Las preguntas más innecesarias para la música. Que vamos a cerrar con brochecito de oro, creo, donde les pregunto, ¿creamos o innovamos? Ya le dio dolor de cabeza acá a mi compadre. Pues mira, Entramos a momentos oscuros. yo digo que dejemos al final compositor. Sí, ¿verdad? Yo voy a hablar de la perspectiva de un intérprete. Yo creo que son un poco de las dos, ¿no? Al final de cuentas lo que nosotros hacemos se va a escuchar gacho, ¿no? Pero lo han dicho muchos músicos académicos, es tocar covers, ¿no? Covers, pero antiguitos, ¿no? Pero, o sea, aquí tiene que ver mucho el intérprete, ¿no? Porque una cosa es leer la partitura tal cual, ¿no? Pero ya es cuando tú le das los motivos, o sea, ¿qué motivo le quieres dar a esta frase que te estoy presentando, ¿no? O sea, de que ahí es cuando ya te toca a lo mejor crear una frase o innovar desde la vista del compositor, ¿no? Yo te lo digo como intérprete, pues, de que hay veces en el que la partitura te da, o hay veces, mejor, ¿no? De que me ha tocado partituras que no tienen ninguna indicación y dices, madres, pues me va a tocar hacer toda la chamba, ¿no? Y pues obviamente, ¿no? Eres el músico, ¿no? Es donde ahí empiezas a analizar frases, motivos y dices, esto puedo hacerlo así, esto puedo decir, ahí estás creando, ¿no? Porque pues no viene nada, ¿no? O no sé si se fuera a innovar o crear, ¿no? Cualquiera de los dos, bueno, yo nomás estoy dando mi punto de vista, ¿no? Pero creo que sí, del punto de vista de un intérprete, creo que sí creamos e innovamos. Ambas dos, ok. Dos. Pues dijimos que vamos a dejar a Edson al final, ¿verdad? Yo creo que innovamos, y de hecho es una pregunta que ya nos habíamos hecho acá, Master y yo, porque a final de cuentas, para crear, pues se supone que crear es, sacas algo que no hay, ¿no? Ajá. Pero como se supone, más bien, iba a decir que todo ya lo hay, pero no es cierto, no puede haber ya todo. Pero tenemos una vastedad, ¿no? De materiales o de materia prima donde podemos tomar. Como ya lo está, yo lo transformo. Es como esta frase, ¿no? De que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces creo que innovamos, sacamos algo nuevo de algo que ya está. Entonces innovamos. Además, crear en esta idea que yo tengo de que tendría que ser de la nada, que tendría que ser algo totalmente inexistente para que sea algo existente, siempre necesitamos de un previo, ¿no? Y lo estoy aprendiendo ahorita en la carrera de educación, de que, bueno, un nuevo aprendizaje, o sea, vamos a innovar con ese, pero primero se analiza mi experiencia anterior, y luego ya después se asimila gracias a esa experiencia anterior, se asimila esta novedad, esta innovación. Yo por eso creo que innovamos. Y bueno, de repente todavía me salta lo de la creación, porque quisiera de verdad aceptar en algún punto que creamos, pero para dar una opinión bastante objetiva vamos a tener que esperar algunos episodios más. Y tú, Master, innovamos a creamos. Tú que eres compositor. Pues yo no creo ni innovo, yo pienso eso. ¡Ay! ¿Por qué, perdón? Yo no creo, o sea, de crear, pues, Ajá, sí, ni hago innovación. ¿Por qué? Ay, perdón. Crear, yo creo que sí, concuerdo con Padilla de que yo consigo crear como sacar algo de la nada, ¿no? Y creo que nadie ha creado en ninguna rama, solo Dios, ¿no? Desde la parte teológica, que saca algo de la nada. Ajá. O sea, desde las concepciones teológicas él hace eso, ¿no? Pero de crear dentro del arte creo que sí, no, o sea, como hablabas de los jarrones, ¿no? Que tomamos partes y así todo eso, pero de la nada nos sacamos algo. Innovar, yo creo que sí se innova en la música, pero yo no lo he hecho, ¿no? Es lo que pienso. Siento que algunas personas genias han innovado, ¿no? Stravinsky, por poner un ejemplo, ¿no? Que cambió toda la forma musical. Yo creo que lo más común dentro de la música, y que lo hacemos tanto los compositores como los intérpretes, que para mí, si no eres un compositor que eres de los que innovan, eres como un intérprete de los sonidos, nada más. Y yo me considero un intérprete de sonidos. Yo interpreto a lo que pienso y a cómo. Yo creo que somos configuradores. Nosotros lo que hacemos es que configuramos los sonidos.
a nuestro criterio. Okay. Entonces, para mí, compositor, al mío, que yo no me considero un compositor innovador porque no he innovado nada, simplemente yo, a mi criterio y lo que pienso hacer, configuro sonidos y ya, ¿no? Lo que hace también un intérprete, a algo que tengo, configuro mis ideas y las toco, ¿no? Pero sí creo que existe también el compositor que innova, que a partir de los elementos que ya tiene, innova en algo nuevo, ¿no? En algo novedoso, en algo que no se había hecho. Entonces, yo a veces me pasa de que digo, ay, mira esta progresión de acordes, es innovadora, ¿no? Y luego la escucho en una hora, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a que la innovación se da como muy espontánea, ¿no? Se me hace como algo muy específico de ciertas personas que sí lo han hecho. Pero yo nada me considero como un configurador, como alguien que agarra elementos y une bajo un criterio propio. Ahora qué chida tenemos ya otra definición. definición, Sí, un configurador, oye, está chida. Sí. Y aunque yo me contrapongo un poquito con lo que nos dices de innovador, creo que esas personas que han logrado innovar, no creo que tampoco lo hagan espontáneamente, creo que han tenido su proceso de configuradores y después llegan e innovan. No, sí me refiero que tal vez no sé la palabra, más bien como que no era muy común, pues. No. Ok. Va. Pues eso nos queda mucho más claro. Quedó aquí una pendiente, pero ya estamos acercándonos prácticamente al final del programa. Pero bueno, la vamos a sacar así nomás de rapidito. Igual nos comparten ustedes dos, Master, ¿qué se está haciendo en su instrumento ahorita actualmente? O sea, de guitarra, ¿qué nos podrían recomendar que escuchen? De composición, ¿qué compositores nos pudieses escuchar? Recomendar para que escuchen nuestro público. ¿De compositores actuales de guitarra? ¿Obras? No, hay de hecho, compositor mexicano, Ernesto Luna Gómez, está componiendo para guitarra clásica, está componiendo bien chingón. De hecho, en la otra vez, yo soy fan de esta música popular o de masas, de Caifanes. Ajá. Hay un disco no recuerdo cómo se llama el disco, pero hay una canción que se llama Estás Dormida. Y Ernesto Luna Gómez hizo un arreglo para guitarra clásica y la verdad le quedó muy chida. Y yo creo que compositores actuales, o sea, vivos, o sea, hay muchísimos, ¿no? Pero claro. Es el primero que se me viene a la mente. Ernesto Luna Gómez. Es muy bueno y está componiendo música bien chida. Luna Gómez, lo anotamos, Master. ¿Y tú, Edson, de tu instrumento? Bueno, sabemos que, no lo comentamos, pero sabemos que tu instrumento es el piano principalmente, pero igual de composición. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho la música para coros y es de lo que más suelo componer. Y hay un compositor, ahora sí que sigue vivo, contemporáneo, como dice acá, ¿no? Se llama Eric Widacre. ¿Es aquí en México? No, es inglés. Él es inglés. Y él compone para coros, es su especialidad. Y la verdad que me encanta él. Acaba de sacar un nuevo álbum, de hecho, hace como 2 semanas, hace unos 15 días. Entonces lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube. Eric, así E-R-I-C, Eric, sin K, Widacre, W-H-I Acre, A-C-R-E, ¿no? Okay. Ahí para que lo escuchen y se lo recomiendo muchísimo. También les recomiendo a otro compositor, ya para finalizar, que a mí me gusta mucho la música para cine, ¿no? Y es también una de mis pasiones. Este compositor que lamentablemente acaba de fallecer hace poco, Ennio Morricone, ¿no? Sobre todo de la película Malena, que le recomiendo muchísimo. La Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Uy, también, una cosa entonces, muy bella. Ahí está la recomendación. Muchísimas gracias, Master. Yo, así de rapidito, les recomiendo que escuchen al mariachi tradicional Los Colibris. Dándome publicidad, porque estamos también en un mariachi tradicional. Bueno, me gusta la música tradicional o folclore. Les recomendaría un grupo que acabo de conocer que se llama Cimarrón, creo que es colombiano, y hacen una mezcla de folk o folclore y jazz muy chida, que ya lo he escuchado con otras agrupaciones aquí mexicanas que mezclan son veracruzano, ahorita no recuerdo el nombre, pero por ahí en alguno de los comentarios se los podemos poner, y ya algo así como clásico, porque esto pudiese ser como popular, pudiese entrar, ¿no? Pero más clasicón. John Rutter es un compositor inglés que todavía vive, para coros también. Ya aprovechando que tengo un coro de niños, disfruto muchísimo la música. No sé, se me hace muy peculiar, no sé, muy rica, muy sutil, muy suave, no sé, para mí es muy disfrutable. Esos dos les recomendaría.
Y bueno, pues acercándonos ya a la parte final, les tenemos como siempre los datos más curiosos bueno, unos datos curiosos que nos encontramos ahí en mentiras.com. El rincón del vago. Monografías rellano. Para compartir así de súper rapidito, porque igual si ustedes chicos tienen algún dato curioso que no conozcamos, bizarro, perturbador o como sea, Sí. pues Vaya dato perturbador. Vaya dato perturbador. Ya esa yo creo que ya debe ser del pueblo, esa frasecita, ¿no? Sí, sí. Como primer dato, hay 2 cráneos en la tumba de Joseph Haydn, que es un compositor del periodo clásico, de hecho. Su cabeza fue robada y se reemplazó con un cráneo, ¿sale? En dicha tumba, y en 1954 el verdadero cráneo fue restaurado, pero también se mantuvo y se utilizó el sustituto. Ya están los 2 cráneos, ¿no? Asaltadores de tumbas. Qué bárbaro. El barítono Leonard Warren murió en el escenario del Metropolitan Opera de New York en 1960, en cuanto terminó el canto de Verdi, Morir tremenda cosi, que significa morir un momento trascendental. No manches. ¿Cómo ves después? Como la película de Birdman, ¿no? Sí. Escenifica la muerte con la muerte real, Sí, ¿no? escenifica imagínate. Como tercer dato, la sinfonía número 1 de Havergal Brian, que es gótica, requiere más de 800 músicos para llevarse a cabo, entre ellos 82 instrumentistas de cuerda. ¿A quién te pique ahí? ¿Jalan? ¿Qué, 800 músicos? Así sí se completa para la sinfonía número 1. Arre. Luciano Pavarotti fue uno de los grandes tenores del siglo XX, pero pocos conocían hasta hace poco, por ahí de 1997, que no sabía leer música. Era incapaz de leer una partitura, y dice él: yo ya soy demasiado viejo para aprender. Entonces, ¿cómo lo hacían? Se preguntarán. Pues tiene establecido un sistema de símbolos y líneas de colores ascendentes y descendentes que indican la evolución de la melodía, que le sirve como recordatorio a la hora de interpretar. Fíjate que este dato, haciendo aquí un paréntesis, sí me llamó demasiado la atención. Dije, no será de mentiras.net, porque suena, digo, es que es Luciano Pavarotti. Y ya después sí chequé y hay ciertas entrevistas, hay un director de orquesta que sí lo afirma, pero hay una afirmación por parte de su esposa que dice no, sí él leía partitura, pero hasta ahí. Y leer partitura, pues hay 1000 formas de leer partitura. Sí. Ya después que reflexioné donde él, y pues a lo mejor sí utilizaba un sistema muy personal. A lo mejor él le ponía nombre a las notas. Oye, pero pues como un cantante cualquiera, ¿no? Que no leen partitura. No se crean, los quiero mucho. Te quiero, Cristóbal. No se crean, es broma. No, hombre, una disculpa a todos los cantantes del mundo. Este programa no se hace responsable por lo que el compañero Edson diga. Lo que diga Edson es propiedad de Edson. Exactamente. Como un quinto dato, en una cena celebrada en Berlín en honor al compositor Johannes Brahms, el anfitrión propuso un brindis por el más grande de los compositores, él refiriéndose a Brahms, ¿no? Entonces Brahms se levantó de inmediato, alzó su copa y dijo: por Mozart. Y soltó el micrófono, ¿verdad? Dato número 6. El compositor John Cage, que de hecho es del siglo XX, cuenta que en una ocasión entró en una cámara anecoica para hacer experimentos en un ambiente en el que no se produjera ningún sonido. De hecho, para eso son estas cámaras que pues aíslan todo sonido. Entonces Cage escuchó con toda atención y llegó a la conclusión de que, a pesar de todo, oía 2 sonidos, uno grave y otro agudo. Los científicos le informaron de que el sonido grave era su propia sangre circulando, escuchaba pues, el latido de su corazón también, y el agudo, su sistema nervioso funcionando. Entonces Cage llegó a la conclusión de que el silencio no existe. Que de hecho hay personas que dicen que si estuviéramos en silencio absoluto, o sea, llegaríamos a un estado de locura, pues que no. Sí, que no puede. Sí, yo lo había escuchado también, ciertamente. Curioso, porque entonces las personas sordas, ¿qué escuchan, no? ¿O qué pasa con ellas?
Es interesante. Ahí tendríamos que invitar a lo mejor a un médico para que nos dé Sí. ese dato, ¿no? Porque a lo mejor ciertamente no escucharán, pero sentirán el vibrar de lo interior. O tendrán a lo mejor un oído interno diferente desarrollado. No sé, yo siempre me lo he preguntado. Como último dato perturbador, el filósofo Friedrich Nietzsche no solo era filósofo, sino también un pianista habilidoso. El pianista holandés Joren van Veen, o Ben, no sé si se pronuncia así, es quien entrega el intento más serio por difundir las composiciones de dicho filósofo en un disco llamado Nietzsche Piano Music. De hecho, les recomendamos algunas de las obras, están muy melancólicas, y en el artículo en el que lo leí había como una nota ahí personal de quien escribía, que dice, qué curioso, porque tenía una amistad muy cercana hacia Wagner, y su música pues es más cercana a un nostálgico Liszt o más romántico, ¿no? Schubert, Brahms y demás. Fíjate, Padilla, que para complementar ahí tus datos curiosos, ahí tengo otros más que Échale, uno a lo échale, mejor le échale. puede servir a Edson. Sí, Este que voy a decir no, ¿verdad? Pero curiosamente los dos datos curiosos que voy a decir van relacionados a lo mismo. Mozart tiene una composición que habla sobre heces fecales. Me sirve, Bueno, sí, me sí. sirve. Para que no crean No, el que te sirve va a ser el otro. No, toda la música culta es tan culta. El que te va a servir va a ser el otro, de que por lo regular la mayoría de los inodoros están en el sonido que hacen cuando le bajas es un mi bemol. Así que te puedes echar ahí una composición de concierto para inodoro y orquesta en mi bemol. Lo estaremos No, oye, con el coro, cuando no traes diapasón para afinarlos, déjame voy al baño, mi bemol. Hoy hagamos ruiditos. Oye, fíjate qué curioso, no sabía yo que, bueno, pues sí, al final de cuentas esa agua pues vibrando y debe de ejercer algún sonido, ¿no? Sí. Qué peculiar. Yo también voy a agregar dos, fíjate, A ver, échale. dos de los que hemos hablado mucho, pero creo que va a ser material para otro podcast o para otro episodio, que son dos teorías que hace el filósofo Pitágoras y también matemático griego. Una es la del ethos, que significa, o más bien viene a referencia a que cada sonido, ya como lo decíamos anteriormente, que influyen en el ser humano, pero cada sonido tiene una emoción particular. Creo que si la memoria no me falla, el do hacía referencia al poder, te hace sentir fortaleza, voluntad, fuerza, vigor. El re es como hacia a la felicidad, el mi es a la creatividad, el fa no me acuerdo, hay una disculpa, el sol a la vivacidad, el la al amor. Y se me hace bien curioso porque sí, muchas canciones románticas tienen ahí esos la muy frecuentemente, pero también dicen que, por ejemplo, si tú tocas un la bemol, pues a lo mejor ya es más nostálgico, o un la menor, o puede variar. Y la otra teoría dentro de las curiosidades es la de las esferas, que de hecho compartíamos antes del programa, Sí, antes de iniciar. está bien chida, también es de Pitágoras también. Ajá. En el que a cada planeta del sistema solar también se le da una nota tonal. Entonces, y que en el que cada planeta también tiene su respectivo sonido, pues, porque cada planeta suena diferente a otro, pues. Claro, y es que a final de cuentas, si la Tierra se está moviendo en el universo, o sea, tiene un movimiento, tiene una cierta vibración, que es como la esencia más básica de lo que es el sonido es movimiento. Entonces, pues hay música en el universo, ¿quién lo diría, no? Imagínate, la obra completa del universo. Imagínate lo que está. Hay una compositora de guitarra, no recuerdo cómo se llama, ahorita que dices universo, donde tiene obras de los planetas, no recuerdo cómo se llama, está muy interesante su También música. Hay unas sinfonías de los planetas, de hecho, que Mozart, ¿no? Tiene Júpiter. Creo que, sí, Marte Júpiter. Y Von Karajan, creo que es de los mejores, o sea, como director de orquesta, es un director de orquesta, es de los mejores intérpretes de esas sinfonías. Sí, es que te digo de guitarra, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y no recuerdo si es compositor o compositora, pero todas sus obras para guitarra son como pequeños estudios, tienen nombres de planetas. Está muy chido. No, pues Master, la neta que se nos quedan cosas en el tintero. Sí. Yo creo que compartir este programa ha estado genial. Pues primeramente agradecer gracias a ustedes por Master la Exxon
No, pues de qué. La verdad que estamos muy contentos de tener la oportunidad de platicar contigo. Ya teníamos que ganitas. Por eso mandamos los saludos. Era así un mensaje subliminal. Era así como el mensaje subliminal de cállate culo. Déjate caer. Saca el licenciado que traes dentro. Doctor, al rato. Doctor. No sé, algún comentario, algo que nos gustes compartir para finalizar, Master. Sí. Soy un compositor contemporáneo. Gracias. Buenas noches. Algo ruidito. Bueno, No, nada más hasta agradecerles a ustedes y agradecer a los que nos escuchan. Ojalá que se dé la oportunidad de otra vez compartir. Para mí pues es un placer y sobre todo ustedes que son amigos cercanos, pues me siento muy cómodo y muy a gusto y ya saben que esto a mí me gusta hablar de teorías conspirativas y de todas estas cosas, ¿no? Desde el arte. Pues Master, te Y concedo bueno, la palabra. más que nada, ha sido un gran episodio, la verdad. Uno aprende muchísimo. A veces vengo así sin saber nada, así, aunque haya leído, digo, no, aquí se viene a aprender también, ¿no? Claro. Aparte Sí. de todos los datos que tenemos, aprendemos muchísimo, la verdad. Muchas gracias, Edson, primero por aceptar y por contarnos una infinidad de cosas que también aprendí muchísimo. Y no nos queda más que despedirnos ya. Nos vemos la siguiente semana. No olviden seguirnos en YouTube, en Spotify, ¿en dónde más? En Anchor, en Podcast Addict, creo, en Google Podcast y bueno, todas estas otras plataformas que nos ayudan gracias a Anchor a llegar a un querido público, que esto lo hacemos la verdad con disfrute para que pues compartamos, ¿no? Que le llegue a quien sea, que si le llama la atención a lo mejor se ponga a investigar. Digo, no sabemos todo, pero lo hacemos con mucha pasión. Así y que es. se hayan divertido con nuestros chistes a lo mejor muy Fíjate, locales. Fíjate, son muy claros que no lo sabemos todo, a pesar de que a lo mejor fue un episodio de música y dirán muchos, ¿por qué no hablaron la música de tal? Eso lo estamos guardando Sí, claro. para otros episodios. Sí, ya seríamos más específicos. Pues despídenos, Master, te doy la palabra. Y pues no nos queda más que nada agradecerle, Edson Padilla, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, muchas gracias por disfrutar el episodio. Espero y lo disfruten. Y no me queda nada más que agradecerles. Hasta la luego. próxima. Hasta luego. Adiós. Thank you.